La tarde había transcurrido de una manera tan anormal. Matt seguía aquí, pasando completamente toda la tarde con ella, pero no de buena manera. Estos dos seguían peleando y peleando, pero en un momento de curiosidad, preguntó qué tipo de relación tenía con su padre. Pero él simplemente contestó que no era nada malo, pero ella tenía curiosidad. Quería saber de quién era la persona que su padre hablaba con ese tono tan cálido que nunca antes había visto. Incluso pensaba, no ha devuelto aquel medallón ni aquellos botones que había comprado para su padre. Así que tenía planeado preguntarle a Max, ya que era su discípulo, qué era lo que más le gustaba a su padre. Pero la verdad es que Matt se desesperaba por lo indecisa que era. Si quería hacer una pregunta, podría decírselo directamente, sin tantos rodeos. Así que de una forma bastante avergonzada y tímida, le preguntaba qué opinaba de dar botones como regalo. Y algo completamente extraño. Tuvo una reacción rara. Se sorprendió. ¿Un regalo? ¿Acaso Julian quería dar un regalo? Y a observarla, su cara sonrojada, la mirada desviada, un tema como si fuera algo bastante vergonzoso y personal, incluso escondiéndose, pues sí le parecía bastante vergonzoso preguntar por el gusto de su padre. Pero Max, enojado, le quitaba el libro de la cara, exigiendo en un tono molesto para quién era ese regalo, lo cual era completamente extraño. No tenían mucho que se conocían y él parecía completamente celoso. Reaccionaba por esa simple cosa. Así que después de sorprenderse de tan rápido él se movía, de un momento a otro ya había llegado hasta ella. Simplemente le dijo pues él lo sabía, la persona con la que es más cercana, pero él estaba confundiendo por completo la cosa. Recordaba como uno de sus sirvientes le mencionaba que la señorita Julian estaba completamente obsesionada por un joven. Conocía su historia. Todos aquí conocían esa historia de la joven señorita Julian obsesionada por el marqués Mikael, quien la trataba de forma horrible, y se lo hizo saber porque estaba completamente molesto. ¿Otra vez caería en manos de ese hombre? Así que se lo dijo, ¿le vas a regalar eso a ese despreciable hombre? Y claro que Julian se enojó. Le aclaró que estaba siendo muy grosero y sus palabras muy duras, y cada vez Max actuaba como si fuera un novio celoso. ¿Por qué estaba actuando de esta forma?, se preguntaba. Porque incluso pensaba en ella cuando ella descaradamente lo defendía. Pero la verdad es que Juliana estaba a punto de derramar unas lágrimas. Pero los ataques por parte de él no iban a ceder, porque le dijo, obsesionarte con un hombre así no es tener dignidad. Y obviamente esto ya era su límite, lo cual él también lo notó. Julian le dijo que no estaba saliendo con él, pero simplemente daba ese obsequio porque quería vivir. Y así también le gritó, porque él es mi padre. La persona que le voy a regalar esos botones es mi padre. Así, después de unos segundos de silencio, se dio cuenta de que estaba hablando del duque Florian y no de que el marqués extraño. De una extraña forma, él pareció ponerse feliz por completo. Su cara cambió en un instante, como si todo volviera a la normalidad y a una paz y una tranquilidad. Y Julian no lo entendía. ¿Qué son esas formas tan bruscas de cambiar de emociones? Primero siendo grosero y diciéndole de cosas y ahora parecía tan feliz. ¿Por qué? ¿Por mencionar que ese regalo era para su padre? Pero esa paz no duraría mucho, porque después peleaban por el regalo. Max diciendo que era un regalo inútil para un espadachín. Pero Julian se reía de él. Hablaba como si fuera el experto en dar regalos. Max dijo que pues no lo sabe. Hace tiempo le dio un regalo a su padre. Sí, ese intento de asesinato fue de parte de Max, por el cual el duque Florian estaba atrapado en el imperio. Por eso no habían atrapado al asesino. Julian se había emocionado. Preguntaba qué es el regalo que dio, pero simplemente le decían que por su bien no necesitaba saberlo. Y la verdad le dijo que el duque Florian estaría contento con cualquier cosa que le dé. Pero Julian no lo creía. Si fuera así, no le estuviera preguntando desde un principio, lo que lo dejaba confundido. ¿Acaso ella no sabe cómo su padre la ama de verdad? Y mientras la miraba por la espalda, se daba cuenta de algo. Entonces, ¿ella no sabía el sacrificio que está haciendo su padre?
la fuerte carga que está cargando detrás de él, siendo utilizado como un vil perro para proteger a una señorita insignificante, y todavía ella dudara del amor de su padre. Todo este asunto era completamente absurdo, confirmando aún más que estos sentimientos eran muy patéticos de parte de su maestro. Mientras tanto, el duque se encontraba descansando en un árbol, siendo molestado por pequeños pajaritos que se reunían a su alrededor. Mientras llegaba otro caballero para darle informes, tenía noticias de la residencia. Al principio no eran de su interés, pero cuando mencionó el nombre de su hija, bajó tan rápido como si fuera una situación de riesgo, pidiendo informes inmediatamente, como si algo le pasara a Julián, pero primero lo calmó. Le dijo que no era una situación de riesgo, sino que habían informado que Julián estaba bastante inquieta porque el duque no estaba ahí. Se la pasaba horas encerrada en su habitación. No tenía ganas de salir, lo que hizo que su corazón se removiera. Y justo como todos decían, cuando el duque pensaba en su querida hija, cambiaba por completo. Ponía una cara que casi nunca veían. Así que tomó una decisión. Avisaba que se tenían que ir de inmediato. Mientras tanto, en la residencia, Julián seguía estudiando en su habitación. Trataba de escribir una carta junto con el regalo, aunque la verdad para Max eso era inútil, aclarando que mientras sea ella quien dé el regalo no había problemas, pero la verdad es que eso lo torturaba. Sería descortés no entregarlo. Además, tampoco sabía qué escribir exactamente. La verdad quería llevarse bien con su padre, incluso volviendo a intentar preguntarle a Max qué era lo que hablaban él y su maestro. Se quedaba callado pensando qué es exactamente lo que hablan los dos. Y bueno, básicamente casi siempre era de Julián. Simplemente le decía que no hablan mucho, decepcionándola nuevamente. Era inútil pedirle consejos a Max. Así, dentro de una hora, había acabado de escribir esa carta. Max la vio y se quedó incrédulo por completo. ¿De verdad Julián trataba de darle esa carta? La verdad, esto ni siquiera era una carta de disculpas. La verdad, esto ni siquiera era una carta de disculpas. Era una carta demasiado formal, como si fuera un tipo de negocio. Y antes de que Max le dijera que cambiara esa carta, ella había salido por completo de su habitación, preguntándose qué tipo de cara era el maestro. Pero la verdad es que el duque estaba en otro tipo de situación. Estaba peleando con el emperador, que estaba terco en el que el duque se quedara más tiempo aquí, hasta que tapara aquel intento de asesinato. Y aunque el duque le decía que todo estaba hecho, ya podía irse a casa. Para el emperador había estallado en furia. ¿Cómo podía querer ir si ni siquiera había acabado su trabajo? Pero no, sabía que no iba a poder atrapar a ese asesino. Aquel mismo que había llamado rata a su hija también era una rata en este imperio. Y la verdad sabía que Max había hecho esto para empezar un conflicto entre él y el rey. No tenía miedo, la verdad es que no. Si pudiera yo hubiera matado al rey, pero la verdad tenía otros motivos ocultos para todavía esperar ese momento. Y justo después de darle esa mirada tan aterradora y enojada, el rey finalmente accedió, pero lo sabía. El duque Floyd se le estaba saliendo de control. Parecía que no le importaba por momentos aquel contrato que los unía. Así que era momento de sacar su arma exacta. Era momento de llamar al príncipe Max. Así, intentará hacer un conflicto entre Max y el duque. Así, el duque Floyd apartará los ojos de él y se dirigirá al príncipe, para que estos dos creen una rivalidad. Así que esa era su arma secreta. Pero no todo eran cosas buenas, porque aunque el duque trató de zafarse del rey, Julián llegaba a la oficina de su padre para tratar de dejar ese regalo y esa carta. La verdad, no podía creer que tuviera el valor de mirarlo a los ojos entregándole este regalo, así que era mejor dejárselo aquí escondido. Pero justo cuando lo iba a hacer, algo llamó su atención: un libro abierto, varios candidatos, nombres de duques jóvenes. Lo sabía al verlo. Eran una lista de candidatos para casarse, para un matrimonio. Lo que le sorprendió fue ver el nombre del príncipe Maximiliano, subrayado, encerrado en un círculo. Eso simplemente le había asustado, tanto así que dejó caer aquel regalo, lo que tanto temía, lo que no quería
con la persona que menos quería cruzarse por aquel aterrador momento, el príncipe que estaba a punto de torturarla. Y ese nombre estaba aquí, en la lista de candidatos que su padre estaba escribiendo. Su terror estaba aquí presente. ¿Su padre la quería comprometer con el príncipe heredero? No lo entendía. ¿Cuándo había dicho esto? ¿Cuándo había hablado acerca de esta? O tal vez sí, cuando él le preguntó su tipo ideal y ella contestó una lista sin fin. Entonces, ¿esto era la lista de elegidos por él? Aunque lo había dicho porque nadie cumplía con ese requisito. ¿Maximiliano Cassei? Claro que sí. Un hombre que es parte de la familia imperial. Tiene honor, riqueza, valor, es fuerte y por supuesto no duda matar a alguien si es lo que desea. Incluso asesinó a su padre por el trono. Era un psicópata que no podía dejar de derramar sangre a diestra y siniestra. Y ahora, la persona que también en su vida anterior iba a torturarla, su nombre estaba escrito aquí. La única persona que cumplía todos sus intereses. No podía creerlo. Justo cuando pensaba que su padre y ella podían arreglar esta situación, justo cuando se estaba sintiendo cercana a él, pasaba esto. Mientras Matt esperaba en la habitación, ya había pasado demasiado tiempo. Se estaba aburriendo y Julián no llegaba. Pero justo en su desesperación, empezó a sentir una aura inquietante. Y obviamente tenía unos reflejos súper desarrollados. Así, en un momento u otro, atacó a la persona que estaba a punto de acercarse hacia él. Pero no era ni un espía ni nada. Era una persona que trabajaba para él. Le anunciaba que la madame la había enviado. Había mencionado que él estaría aquí. Y así anunciaba que había recibido el reporte de los movimientos del rey. Anunciando que querían que el príncipe heredero estuviera en el palacio lo más rápido que pudiera. Sintiéndose orgulloso de que su plan estaba tomando riendas como él quería. Así que le avisaban que era tiempo de que él volviera. Tiempo que todos en el palacio anunciaban el regreso del príncipe Maximiliano, mientras Julián seguía herida. Pero se va a resistir. No sería vendida a un tirano psicópata. Esta vez no. No dejaría que su vida fuera arrebatada tan fácilmente. Así que por ahora mantendrá en secreto lo que sabe. Pero tan rápido como había llegado a su habitación, se dio cuenta que la presencia de Max no estaba aquí. Incluso buscaba por los rincones de su habitación anunciando que había llegado, pero no recibía respuesta y no lo encontraba. Pero tan pronto encontró la nota que él había dejado, donde simplemente anunciaba que no lo buscara mientras él no estaba. Cuando él regresara, le avisará de un momento a otro. Y aunque era extraño, estos dos no podían dejar de discutir por cualquier cosa en cualquier situación. Y ahora estaba bastante triste. Se había ido sin despedirse, además de que no había mencionado que podía libremente regresar cuando él quisiera. Sentándose sola, de verdad tenía tantas ganas de despedirse de él. Pero es que Matt se dirigía a toda velocidad al llegar al castillo, pero con la cabeza en otro lado, pensando si Julián había leído su carta. Incluso él lo pensaba. ¿Por qué escribió eso? ¿Por qué siente tanto remordimiento de simplemente haberse despedido con una simple carta? Incluso un poco de enojo. ¿Qué pasa si ella no lo busca? Incluso fue tan raro. Su estadía en ese lugar fue tan natural, tan tranquilo. La verdad es que no se podía sacar a esa mujer de su cabeza, ni siquiera ese extraño sentimiento en su pecho. ¿Qué es tan raro? ¿Haberse enamorado en un solo día? Tomando una decisión. Tomarán un atajo, regresarán al palacio por ahora, porque tenía algo de qué hacerse cargo. Mientras Julián seguía con su rutina, estudiando, quedándose dormida en donde sea y sintiendo un enorme vacío por no encontrar a Max aquí. Pero se dio cuenta de algo. ¿Por qué se preocupaba por ese chico? Tiene mejores cosas que hacer y preocuparse por ella, por el próximo problema que se avecina. Pero es que la verdad se encontraba paralizada. También veía nuevamente el broche y los botones que no pudo haber dejado. Incluso pensaba en el regaño que le daría a su padre por tener el medallón, así que tenía pronto que resolver ese asunto también. Pero así ella se quedaba tan positiva, angustiada por todos los problemas que se avecinaban, mientras las sirvientas seguían confundiendo eso con una tristeza profunda de que su padre no esté aquí. Incluso tratando de convencerla de que el clima estaba tan agradable hoy, ¿por qué no toma el té afuera? Y les daba razón. Había estado mucho tiempo adentro, ya estaba cansada de solo estar aquí.
Y eso sí que ponía sentimental a su mucama. Recordaba esos momentos. Hace años, cuando Julián solo era una niña, aterrada, diciendo que odiaba esta casa por estar sola. No le gustaba estar sola. No había nadie con ella. Incluso tomando sus objetos personales, tratando de irse de aquí. Teniendo un recuerdo tan sentimental de ese asunto. Ahora Julián está haciendo lo mismo. Así la abrazaba, jurando que siempre estará a su lado para siempre. Pero así, finalmente había salido al jardín a tomar el té y comer postres. Pero aún así, esa cara de tristeza no se le quitaba. Tenía tantas ganas de pensar una solución a ese problema. Y bueno, esa era su nueva meta personal. Lidiar con el colgante y arreglar eso del matrimonio. Pero no esperaba que una voz hablara a sus espaldas, diciendo que aquí estabas. Tan pronto partió, era su padre que pronunciaba su nombre suavemente. Se paró tan rápido de la silla para ir corriendo hacia él. No sabía cómo recibirlo. Sabía que su padre se iba a quedar bastante tiempo en el palacio porque ahora estaba de pronto aquí. Así que trataba de darle una cálida bienvenida, si se supone que eso es cálido. Estaba tan nerviosa, ni siquiera sabía qué palabras utilizar. ¿Cómo darle la bienvenida a un padre que le tienes miedo? Pero su padre interrumpió sus pensamientos o nerviosismo y le dijo que nunca la dejará sola de nuevo, dándole una sensación extraña, un sentimiento. A veces era tan raro y tan significativo recibir ese tipo de palabras de parte de su padre, pero de todas formas, la preocupación de que todo está cambiando no salía de ahí. Incluso le proponía comer juntos. Salió del palacio tan apresuradamente que no tuvo tiempo de comer. Incluso le recomendaba que no se saltara las comidas. Si seguía de esa forma, se desmayará de nuevo. Aunque Julián seguía pensando en cosas negativas. Si se desmaya de nuevo, será tan fácil para su padre casarla con el príncipe. Pero así avanzaba hasta ella. Tomaba su mano y le decía que era hora de comer juntos. Sorprendida, su padre no estaba tomando su mano de esa forma tan cálida, pero no podía arreglarse de esa forma. No todo se podía arreglar tan fácilmente. Aquellos recuerdos de su padre jalándolo para encerrarla en donde sería el final de su vida seguían ahí. De verdad, alguna vez esperaba este tipo de afecto de su padre, pero ahora era demasiado tarde. Y tenían una cena bastante incómoda, donde su padre de repente sacó el tema, si ya tenía pareja, y ella le dijo que no, pero había recibido tantas solicitudes de tantos candidatos que todavía sigue viendo eso. Y es que todos eran tan guapos y excepcionales, así que tardará bastante en eso. Así, dejándolo callado. Realmente su excusa había funcionado y la verdad es que sí había bastantes candidatos. Incluso habían recortado la lista y aún así eran demasiados. Pero los candidatos más sobresalientes era un caballero imperial, excepcional con la espada, el señor Bormel. También otro, famoso por su belleza y su ingenio, el hijo del conde Lowen, un miembro jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, el hijo del marqués Cross. Simplemente había dado una respuesta demasiado simple, pero la verdad es que sí había candidatos bastante buenos. Ahora la duda es que debía de elegir a alguien para disimular y que su padre no le empareje con el príncipe. Pero así en una rápida decisión, escribió una carta y dijo que se mandara mañana por la mañana. Pero su padre atacó a la sirvienta para preguntarle qué estaba haciendo Julián. Así ella le dijo que por pronto nada, pero si tiene alguna noticia se lo hará saber. Pero observó una carta en sus manos. Así preguntó que entonces Julián ya había escogido la pareja con quien asistir. Así mencionó que sí, el hijo del conde Lowen. Y así la sirvienta hablaba maravillas de él. Decía que era conocido por lo guapo y romántico que era. Pero no, la verdad es que a su padre eso no lo convencía. Sabía que algo más ha de tener muy malo. Y eso se iba a encargar de investigarlo, porque no cualquier persona saldría con su querida hija.